En el juicio, mi hermana menor contrató a su propio abogado para demostrar que estaba en quiebra. Mis padres dijeron que me habían dado todas las oportunidades. Mamá estalló en lágrimas. Papá asintió en señal de acuerdo. Mi abogado mantuvo la calma hasta que el juez King hizo una pausa y dijo: «He revisado los registros de bienes e impuestos. Alguien en esta sala me está mintiendo». Le dimos todas las oportunidades y las desperdició. Mi madre, Joan Larsen, sollozaba dramáticamente, secándose los ojos perfectamente secos con un pañuelo de diseño mientras toda la sala del Tribunal Federal de Quiebras en Salt Lake City observaba en silencio. Mi padre, Donald Larsen, estaba sentado a su lado, con la mandíbula apretada en una calculada decepción, asintiendo con gravedad mientras su abogado presentaba los documentos, afirmando que le debía a mi hermana menor $2 millones. Soy Whitney Irwin, fundadora y directora ejecutiva de Summit Guard Technologies. Hoy me senté en la mesa de los acusados, con un sencillo pero costoso traje gris, junto a mi abogada, Emily Castro, quien permaneció completamente serena incluso mientras la otra parte hacía su actuación. El abogado contratado por mi hermana se puso de pie, con la voz llena de confianza. Mi empresa estaba al borde del colapso, incapaz de devolver la gran inversión que había hecho años antes en nombre de la familia en virtud de un acuerdo interno autorizado por nuestros padres. Y el tribunal tuvo que intervenir para protegerla como acreedora. Todos en la sala se inclinaron hacia adelante. Mi hermana se recostó en su asiento, con una leve sonrisa victoriosa dibujada en su joven rostro. Entonces el juez King dejó de leer repentinamente la petición. Se quitó las gafas, examinó más de cerca los registros de activos e impuestos recién presentados y miró hacia arriba. Su voz se escuchó con claridad en el silencio de la sala del tribunal. He revisado los registros de bienes e impuestos. Alguien en este tribunal me está mintiendo en la cara. La sonrisa confiada de mi hermana desapareció instantáneamente. Las lágrimas de mamá se detuvieron como si fuera una señal. Papá se quedó congelado. Me senté allí en silencio, esperando el momento para el cual me había preparado durante los últimos 10 años. ¿Alguna vez un familiar cercano ha minimizado o incluso tratado de menospreciar el éxito por el que usted trabajó tan duro? Deja tu historia en los comentarios a continuación. Los leí todos y me encantaría saber cómo lo manejaste. Dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas lo que pasa después porque esta historia apenas comienza. Me quedé en silencio en la sala del tribunal, esperando el momento para el que me había preparado durante los últimos 10 largos años. Las raíces de este enfrentamiento se remontan a nuestra casa familiar en Salt Lake City, Utah, donde los Larson se habían ganado un nombre en el sector inmobiliario y el desarrollo de recursos de montaña. Mi padre, Donald Larsen, era dueño de una de las empresas más grandes de la región, dedicada a la adquisición de tierras, derechos mineros y proyectos turísticos de alta gama en la cordillera Wasatch. Comenzó de a poco después de la universidad, pero se expandió agresivamente, convirtiendo las conexiones familiares en acuerdos multimillonarios que dieron forma tanto a ciudades de esquí como a paisajes protegidos. La madre Joan Larsen se centró en el estatus social, presidiendo juntas de beneficencia, organizando galas en el club de campo y asegurándose de que nuestro nombre apareciera en las páginas de la sociedad local. Desde el principio, mi hermana menor, Grace, fue la favorita. Como era la bebé de la familia y nació 8 años después que yo, recibió una atención que yo nunca recibí. Papá a menudo la llevaba a reuniones con socios incluso cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Recuerdo un verano cuando tenía 16 años. La llevó a un almuerzo de negociación en un restaurante de carnes del centro, presentándola como el futuro de Larson Enterprises, mientras los ejecutivos reían con aprobación. «Esta tiene el instinto», decía dándole una palmadita en la mano. «Ella lo llevará más lejos de lo que yo jamás podría». Él le compró todo lo que necesitaba para prepararse: tutores privados para clases de negocios, un nuevo todoterreno de lujo para su cumpleaños número 18, pasantías en la empresa, donde lo seguía directamente. Los socios la conocían por su nombre y su padre se aseguraba de que ella participara en las sesiones de estrategia para aprender a leer las tendencias del mercado de propiedades en las montañas. No fue sutil. Vio en Grace la combinación perfecta de encanto y ambición para llevar adelante el negocio familiar tradicional sin hacer olas. Yo había tomado un camino diferente. Después de la licenciatura, me inscribí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah, pensando que estaría en sintonía con el mundo de contratos y transacciones de tierras de mi padre. Pero durante mi segundo año, me obsesioné con la tecnología sustentable, específicamente con el software que pudiera monitorear y proteger los recursos de las montañas en tiempo real, evitando el uso excesivo y apoyando el desarrollo. Pasé noches investigando modelos de IA para rastrear el derretimiento de la capa de nieve, la erosión del suelo y los corredores de vida silvestre.
El potencial parecía enorme, herramientas que podrían ayudar a las agencias federales como la BLM a tomar mejores decisiones. Cuando cumplí 25 años, preparé un plan de negocios completo para Summit Guard Technologies y se lo presenté a mi padre en su oficina con vista a la ciudad. La habitación olía a cuero y madera pulida, y los trofeos de negocios cerrados adornaban los estantes. Expuse las proyecciones, la brecha del mercado para el monitoreo preciso de recursos en terrenos difíciles y cómo podría asociarse con contratos gubernamentales. Pasó las páginas, riéndose a mitad de camino. Este es un buen pasatiempo, Whitney, pero es una quimera. Una tecnología como esta no es estable. Apégate a lo que sabemos. Terrenos de verdad, activos de verdad. Se reclinó y señaló alrededor de la oficina. Ven a trabajar aquí como es debido. Apoya a Grace. Ella heredará el negocio principal. Puedes encargarte de los asuntos legales. Que todo quede en familia. Me opuse, explicando la demanda de las regulaciones ambientales y la gestión de tierras federales. Hay mucho dinero en soluciones sostenibles, papá. Esto no es solo un experimento. Él negó con la cabeza y su sonrisa se desvaneció en esa mirada severa y familiar. Estás desperdiciando un futuro sólido por tonterías informáticas. Grace entiende el legado. Ayúdala a construirlo en lugar de perseguir fantasías que te dejarán en la ruina. La discusión se intensificó. Madre se unió, poniéndose de su lado como siempre, preocupándose en voz alta por las apariencias. ¿Qué pensará la gente si nuestra hija abandona sus estudios para empezar un nuevo negocio? Grace, que había regresado de la universidad ese fin de semana, escuchó en silencio, pero con un brillo de satisfacción, sabiendo que su posición era segura. Mi mantuve, firme. No volveré a ser un personaje secundario. Haré esto por mi cuenta. Las últimas palabras de papá fueron frías. Bien. Pero cuando falle, y fallará, volverás arrastrándote. Y entonces aceptarás el papel que Grace te ofrezca. Salí de esa oficina, de la casa, y nunca más volví a pedirle su aprobación ni un centavo. La puerta se cerró detrás de mí con una firmeza que resonó a través de los años siguientes. Empaqué todo en mi Subaru usado y conduje hacia las colinas en las afueras de Salt Lake City, alquilando un pequeño apartamento de una habitación en un complejo tranquilo cerca de la desembocadura del cañón Little Cottonwood. El lugar era básico: paredes delgadas, cocina anticuada y una vista de las montañas que me recordaba por qué estaba haciendo esto. El alquiler me quitó la mitad de mis ahorros en el primer mes, pero la ubicación me dio acceso constante al terreno que quería proteger y monitorear. Aquellos primeros días se convirtieron en interminables sesiones de trabajo. Aprendí a codificar desde cero, comenzando con tutoriales en línea sobre Python y bibliotecas geoespaciales. Las noches se pasaban estudiando las normas federales, las directrices de la Oficina de Gestión de Tierras, las declaraciones de impacto ambiental y las políticas de uso de tierras públicas que gobernaban millones de acres en todo el oeste. Imprimí pilas de documentos, resalté secciones sobre requisitos de datos para el monitoreo de recursos y construí hojas de cálculo modelando patrones de derretimiento de nieve a partir de sensores USGS disponibles públicamente. El dinero se agotó rápidamente. Acepté trabajos independientes escribiendo informes básicos para pequeñas organizaciones ambientales sin fines de lucro solo para cubrir las facturas de comestibles e Internet. El café se convirtió en mi combustible. El sueño era secundario. El ventilador de la computadora portátil zumbaba constantemente mientras desarrollaba el primer prototipo, una aplicación que extraía imágenes satelitales y datos de sensores terrestres para predecir los riesgos de erosión en las pistas de las estaciones de esquí y los senderos públicos. Ese prototipo fue mi gran esperanza. Se lo presenté a un socio potencial que conocí a través de un foro de fundadores en línea, un hombre que decía tener conexiones con inversores de la industria al aire libre. Nos conocimos en una cafetería en Sandy, y él parecía entusiasmado, se ofreció a codesarrollar el proyecto y a presentarme fuentes de financiación. Compartí el repositorio de código completo y los diseños detallados, confiando en el acuerdo de enlace. Semanas después, silencio radial. Luego vi mi interfaz exacta y mis algoritmos lanzados bajo el nombre de su nueva empresa en una conferencia tecnológica regional. Se había llevado todo, había solicitado una patente provisional utilizando mi trabajo y me había excluido por completo. Para entonces, los $15,000 casi habían desaparecido, y ese robo no me dejó nada más que capturas de pantalla y correos electrónicos que no probaban nada legalmente vinculante. No renuncié. Reescribí el núcleo de memoria, mejorándolo y agregando capas de aprendizaje automático para pronosticar la escorrentía de agua con mayor precisión. Siguieron meses de aislamiento, probando algoritmos contra informes históricos de BLM sobre riesgos de inundaciones en el interior de Wasatch.
Me las arreglé con comidas instantáneas y determinación, solicitando pequeñas subvenciones destinadas a mujeres en STEM, aunque la mayoría fueron rechazadas por falta de un historial comprobado. El segundo gran revés golpeó con más fuerza. Para entonces, ya había contratado a un contratista a tiempo parcial y había conseguido una propuesta de proyecto piloto con la oficina regional del BLM en Utah. El plan era implementar sensores en una sección de prueba de terreno público cerca de Alta, para alimentar mi plataforma con datos en tiempo real para mejorar la previsión de avalanchas y la asignación de recursos. Invertí todos los recursos que me quedaban en pruebas de campo, recorriendo cañones durante tormentas invernales para instalar prototipos y calibrando según las estaciones meteorológicas oficiales. El rechazo llegó en una carta formal: datos insuficientes de pruebas in situ durante varias temporadas y falta de verificación independiente de la precisión en condiciones variables de montaña. Elogiaron el concepto, pero consideraron que era demasiado pronto para una colaboración federal. De la noche a la mañana, el contratista se marchó a buscar un trabajo estable. Los inversores que había seleccionado se retiraron y las facturas se acumularon. La cuenta bancaria cayó por debajo de los 1.000 pesos. Por primera vez, me senté en ese pequeño apartamento mirando los avisos de desalojo, preguntándome si papá tenía razón. Ese año, mamá todavía envió la invitación anual de Acción de Gracias. Una tradición, dijo. Conduje hasta la casa familiar una última vez. La mesa estaba preparada de forma elaborada, el pavo tallado y todos luciendo sus mejores galas navideñas. La conversación se mantuvo liviana hasta que Grace, que ya había regresado de la universidad, se volvió hacia mí con ese tono seguro que ya dominaba. ¿Cómo va ese pequeño proyecto tecnológico? Papá dice que estas startups suelen fracasar en los primeros años. Las palabras cayeron exactamente como se pretendía. Miré alrededor de la mesa, sin defensa, solo educado, esperando mi respuesta. Algo se rompió silenciosamente en mi interior. Terminé la comida en silencio, les di las gracias y me fui antes del postre. Durante el viaje de regreso al cañón, tomé una decisión: no más contacto, no más energía gastada justificándome. A partir de esa noche, lo volqué todo en Summit Guard. Sin actualizaciones familiares, sin visitas de vacaciones, sin explicaciones. El aislamiento agudizó mi concentración como ninguna otra cosa podría hacerlo. La empresa se convirtió en mi única prioridad: perfeccionar los algoritmos, reunir conjuntos de datos independientes y prepararme para el día en que la tecnología se destacaría por sí sola. El punto de inflexión llegó silenciosamente. Un pequeño contrato con la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah para monitorear los cambios de hábitat a lo largo del corredor del río Provo. No era glamoroso, solo ingresos suficientes para contratar a mi primer desarrollador a tiempo completo y alquilar un modesto espacio de oficina en el centro. Refinamos la plataforma, integrando datos LIDAR más precisos para el modelado de elevación y asociándonos con universidades locales para realizar estudios de validación sobre la salud de las cuencas hidrográficas. La noticia se extendió en los círculos de las agencias estatales. Pronto conseguimos proyectos piloto con el Departamento de Recursos Naturales de Utah para rastrear el impacto recreativo en tierras públicas cerca de Moab y St. George. Estos proyectos demostraron la confiabilidad del sistema: alertas en tiempo real sobre erosión de senderos, cambios en la calidad del agua debido a la escorrentía y actividad ilegal fuera de carretera detectadas mediante controles cruzados satelitales. Los ingresos crecieron de manera constante, lo que nos permitió ampliar el equipo a 8 personas y actualizar los servidores para un procesamiento más rápido. Me casé con Christopher durante esta fase, una ceremonia tranquila en Park City con solo colegas cercanos presentes. A partir de entonces, utilicé Irwin de manera profesional para todos los comunicados de prensa, paneles de conferencias y presentaciones de premios. No se trataba de esconderse del mundo, sino de crear una separación clara del nombre Larson que todavía tenía peso en las redes inmobiliarias tradicionales. Las entrevistas en revistas tecnológicas locales se referían a mí como Whitney Irwin, CEO de Summit Guard Technologies, y nadie conectaba los puntos con la familia que había dejado atrás. El gran avance se produjo después de incansables revisiones de la propuesta y demostraciones en talleres federales en Denver. Summit Guard ganó un contrato plurianual de $100 millones con la Oficina de Administración de Tierras para implementar nuestro sistema de monitoreo de IA en zonas de recursos montañosos de todo el país, desde las montañas rocosas hasta las sierras y más allá. El alcance fue enorme: instalar redes de sensores, integrarlas con bases de datos gubernamentales existentes y proporcionar paneles de control para los tomadores de decisiones sobre todo, desde permisos de pastoreo hasta mitigación del riesgo de incendios forestales. La cobertura mediática se hizo notar rápidamente.
Un artículo en una revista de negocios regional destacó cómo una empresa emergente con sede en Utah estaba revolucionando la administración de tierras públicas. Los medios nacionales recogieron la historia y elogiaron el uso innovador del aprendizaje automático para la conservación sin restringir el acceso. Hablé en eventos de la industria bajo mi nombre de casada, acepté premios en el escenario como Whitney Irwin y vi cómo subía la valoración de la empresa. Al otro lado de la ciudad, en la casa de la familia Larson, Grace escuchó a su padre mencionar a un nuevo socio llamado Irwin durante una discusión en la cena sobre acuerdos de tierras en competencia. Se quejó de que algunos proyectos federales ahora requerían un monitoreo ambiental avanzado por parte de proveedores como esta firma dirigida por Irwin, lo que complicaba sus cronogramas de desarrollo tradicionales. Al principio, Grace recordó el nombre casualmente. Más tarde, sola en su habitación, buscó bases de datos de contratos públicos por curiosidad, algo que hacía a menudo para mantenerse a la vanguardia de las tendencias de la industria para el negocio familiar. El anuncio del premio BLM apareció de inmediato. Summit Guard Technologies, dirigida por la directora ejecutiva Whitney Irwin. La comparación de los documentos fundacionales de la empresa y de los recortes de noticias antiguos solo llevó unos minutos. La constatación fue un duro golpe. Este fue el trabajo de su hermana, construido desde la nada hasta convertirse en un contratista federal que eclipsó sus operaciones tradicionales. El shock se convirtió en resentimiento con el paso de las semanas. Grace apareció en los titulares celebrando a la mujer innovadora que estaba transformando la gestión de recursos. Aunque su propio papel seguía ligado al antiguo modelo de venta y arrendamiento de tierras de su padre, su posición como heredera aparente de repente se sintió vulnerable. Los socios comenzaron a preguntarle a papá sobre la posibilidad de adoptar soluciones tecnológicas similares para seguir siendo competitivos. Comenzó a sembrar dudas en las cenas familiares, sugiriendo que el éxito era temporal, que los contratos federales eran frágiles y a menudo sobrevalorados. Mamá escuchó con simpatía. Papá se quejó de la perturbación causada por los nuevos advenedizos. Grace propuso una solución, enmarcada en una preocupación. Podrían rescatar la situación forzando la rendición de cuentas sobre una vieja inversión interna. Les recordó los $2 millones que habían transferido a través de su cuenta años antes, destinados a ser un apoyo familiar, canalizados discretamente para un posible respaldo temprano. Aunque nunca se invirtió formalmente, argumentó que podría posicionarse como un préstamo impago ahora que la empresa parecía solvente. Convencerlos llevó tiempo, pero no mucho esfuerzo. La narrativa encajaba con su visión de larga data. Era necesaria una intervención para salvarme de un colapso eventual y preservar la reputación de la familia. Grace se hizo cargo de encontrar un abogado dispuesto a presentar una demanda por esa supuesta deuda, reuniendo registros fabricados para respaldar el reclamo de incumplimiento. El plan estaba establecido: presentar una solicitud de protección por quiebra en nombre del acreedor, lo que desencadenaría un escrutinio que retrasaría o descarrilaría la implementación del BLM antes de que alguien se diera cuenta de la verdadera escala de la estabilidad de Summit Guard. Una mañana llegó a la oficina un sobregrueso del Tribunal Federal, marcado como urgente. Lo abrí en mi escritorio, esperando encontrarme con documentación de cumplimiento rutinaria. En cambio, se presentó una petición de quiebra contra Summit Guard Technologies, alegando que la empresa era insolvente y debía $2 millones a un acreedor que había invertido anticipadamente y nunca había recibido el pago. El acreedor indicado fue Grace Larson. Se me cayó el estómago. Leí el nombre 2 veces y luego escaneé los documentos adjuntos. Un contrato de préstamo con fecha de años atrás, firmas que se parecían vagamente a la mía, estados financieros que mostraban pérdidas masivas que no se parecían en nada a la realidad. Alegó que una inversión respaldada por una familia se canalizó a través de la cuenta de Grace por razones fiscales, ahora en mora. Primero me golpeó la sorpresa, luego una ola de incredulidad. Grace, mi propia hermana, había llegado tan lejos. Había construido todo sin un centavo de ellos. Sin embargo, aquí había una afirmación inventada diseñada para forzar la supervisión judicial y detener las operaciones. Llamé a Emily Castro inmediatamente. Ella había manejado el cumplimiento de nuestro contrato federal desde el principio y conocía cada detalle de las finanzas de la empresa. Escaneé y envié por correo electrónico el archivo mientras aún estaba en la línea. La voz de Emily se mantuvo profesional pero con un matiz de preocupación mientras repasaba. Esto es un fraude flagrante, Whitney. Firmas falsificadas, cuentas inventadas, plazos que no coinciden con ninguna transacción real. Podemos desmantelarlos solo con extractos auditados y registros bancarios. Ella hizo una pausa. Pero aquí está el riesgo. La petición en sí misma crea complicaciones. Incluso si se desestima rápidamente, la presentación pasa a ser de dominio público.
Podría provocar revisiones por parte de los socios de BLM, retrasar los desembolsos de fondos o asustar a los inversores privados. Y si el juez asignado tiene algún vínculo local con familias establecidas como la suya, es posible que alargue el caso para guardar las apariencias. Su advertencia caló hondo. La comunidad empresarial de Utah era muy unida. Las redes de dinero antiguos se superpusieron con los nombramientos judiciales. Un caso prolongado podría detener nuestro despliegue a nivel nacional en el peor momento posible. Ese día conduje temprano a casa, con la mente acelerada. Christopher estaba en la cocina cuando entré y percibió inmediatamente que algo andaba mal. Le entregué los papeles sin decir palabra. Leyó en silencio, con el rostro tensándose con cada página. «Esto es una locura», dijo finalmente. «Tu propia hermana. Después de todo lo que construiste de forma independiente». Nos sentamos a la mesa hasta altas horas de la noche, hablando del asunto. La traición más dolorosa fue que Grace se posicionara como la parte agraviada y usara la historia familiar como arma. Christopher expresó su preocupación en voz alta por las consecuencias prácticas, el despliegue de sensores programado en 3 estados, la incorporación de nuevos empleados y el vencimiento de los hitos de las subvenciones. Cualquier retención de pagos podría forzar despidos o incumplimientos de plazos, dañando la credibilidad que hemos luchado durante años para ganar. Acordamos una defensa agresiva. Durante los días siguientes, Emily coordinó un paquete de respuesta completo. Los estados financieros auditados de las 4 grandes empresas mostraron reservas saludables y un crecimiento de los ingresos. Los expertos en escritura forense compararon las firmas de la petición con docenas de mis muestras conocidas y concluyeron que no había coincidencias. Los registros bancarios de todas las cuentas, personales y corporativas, no mostraron ninguna transferencia que coincidiera con el monto o el momento declarados. Christopher ayudó a organizar los cronogramas, extrayendo correos electrónicos antiguos y declaraciones de impuestos para establecer que nunca había aceptado fondos familiares después de la partida. Incluso preparamos declaraciones juradas de los primeros miembros del equipo confirmando los orígenes de su autofinanciamiento. Se acercaba la fecha del juicio. En la mañana de la audiencia, llegué al edificio federal en el centro de la ciudad con cajas de pruebas. Emily caminaba a mi lado, tranquila y preparada. Al otro lado del pasillo, mi familia entró como una unidad coordinada. Grace iba al frente, vestida elegantemente, dirigiendo a su abogado con instrucciones silenciosas y asentimientos confiados. La madre vestía colores sombríos y su expresión estaba cuidadosamente dispuesta en dolorosa decepción. El padre se sentó erguido, proyectando la imagen de un patriarca obligado a limpiar el desastre de un niño descarriado. La sesión comenzó. El abogado de Grace se levantó dramáticamente, pintando un cuadro de mala administración irresponsable y de un préstamo familiar interno impago que ahora pone en peligro los derechos de un acreedor. Hizo referencia al generoso apoyo destinado a fines comerciales legítimos, ahora ignorado a pesar de las reiteradas solicitudes. Observé su actuación, con el pulso firme pero con la ira latente por debajo. Emily permaneció serena, esperando su turno. La sala del tribunal se fue llenando poco a poco, el zumbido de las voces se mezclaba con el susurro de los papeles y alguna tos ocasional. Ocupé mi lugar en la mesa de los acusados, Christopher estaba a mi lado y su mano descansaba ligeramente sobre la mía. Emily estaba sentada a mi otro lado, organizando pilas de exhibiciones frente a ella, tranquila y concentrada. Al otro lado del pasillo, Grace entró primero, seguida de cerca por su abogado. Llevaba un blazer entallado y se comportaba con la misma tranquila confianza que había mostrado en las cenas familiares. La madre la siguió con un vestido oscuro, secándose los ojos con un pañuelo incluso antes de sentarse. El padre llegó el último, con una postura rígida, dando la impresión de un hombre que atendía de mala gana un asunto familiar difícil. El alguacil llamó a orden la sesión. El juez, quien entró, saludó a todos con la cabeza y tomó asiento. El abogado de Grace se puso de pie inmediatamente y su voz se proyectó claramente a través de la habitación. Su señoría, la peticionaria, Grace Larsen, solicita la protección inmediata contra la quiebra para Summit Guard Technologies. La empresa es insolvente y no ha pagado un préstamo de $2 millones otorgado hace años mediante un acuerdo familiar interno. El acreedor ha sufrido un perjuicio financiero considerable. Hizo un gesto hacia una pila de documentos. Contamos con contratos de préstamo, pagarés y correspondencia que demuestran que la deuda fue reconocida, pero nunca reembolsada. El reciente contrato federal de la empresa no modifica sus dificultades financieras subyacentes. Madre dejó escapar un suave sollozo ante la mención de dificultades económicas. El padre asintió lenta y solemnemente. Grace mantuvo su mirada hacia adelante, con los labios apretados en una línea de justa certeza. Emily permaneció sentada,
con expresión neutral, dejándolos terminar la actuación. Cuando el abogado se sentó, el juez King se inclinó hacia adelante. Abogado del demandado. Emily se levantó suavemente. Su señoría, hemos presentado una respuesta exhaustiva y una solicitud de desestimación sin perjuicio. Antes de continuar, solicito al tribunal que revise los registros complementarios de activos e impuestos presentados anoche. El juez King le hizo un gesto al secretario. Pasaron unos minutos mientras elogiaba las nuevas páginas. La habitación se fue quedando más silenciosa a medida que leía. Luego se detuvo, se quitó las gafas y miró directamente a la mesa de Grace. He revisado los registros de bienes e impuestos. Alguien en este tribunal me está mintiendo en la cara. Los hombros de Grace se pusieron rígidos. El tejido de la madre se congeló en el aire. La mandíbula del padre se tensó. Emily dio un paso adelante. Su señoría, tenemos 3 pruebas principales que demuestran que la petición es fraudulenta. Proyectó la primera exposición en la pantalla. Las firmas en los supuestos documentos de préstamo no coinciden con ninguna muestra conocida de la caligrafía de Whitney Irwin. El análisis forense realizado por un perito certificado muestra claras discrepancias en los trazos y la presión. Todas las firmas son falsas. Siguiente diapositiva. La fecha de inversión declarada coincide con el segundo año de la señora Grace Larsen en la universidad. Los registros bancarios de ese periodo no muestran transferencias salientes importantes de sus cuentas ni depósitos correspondientes en la empresa. Diapositiva final. El número de cuenta que figuraba como receptor de los fondos nunca existió en ningún registro bancario asociado con Sammy Gard Technologies ni con la familia Larson. Parece haber sido inventado para este archivo. Christopher me apretó la mano. Sentí su presencia constante a mi lado. El rostro de Grace perdió el color. La inclinación confiada de su barbilla desapareció. Los sollozos de mi madre cesaron de repente, como si alguien hubiera accionado un interruptor. El padre miraba fijamente hacia adelante, con la piel pálida. El juez King dejó los documentos. Señora Castro, ¿tiene algo más que decir? Emily negó con la cabeza. Esa es la esencia, su señoría. La petición no contiene ninguna deuda legítima, ninguna inversión real ni fundamento para declararse en quiebra. Solicitamos al tribunal que desestime el caso sin perjuicio y remita el asunto a la Fiscalía de los Estados Unidos para que investigue el fraude concursal y la posible interferencia con un contratista federal. El juez King observó la habitación y luego fijó su mirada en la mesa de Grace. El tribunal considera que la petición carece de fundamento y se basa en pruebas falsas. Se desestima el caso sin perjuicio. Se ordena al secretario que remita toda la documentación a la Fiscalía de los Estados Unidos para que se tomen las medidas pertinentes. Este tribunal no tolerará intentos de utilizar indebidamente los procedimientos de quiebra para interferir con un contrato federal o cometer fraude. El mazo cayó con fuerza. Grace se quedó congelada, con los ojos muy abiertos. Madre se quedó mirando al suelo. Las manos del padre agarraron el borde de la mesa, con los nudillos blancos. Emily se volvió hacia mí con un pequeño gesto de alivio. Christopher exhaló y su agarre en mi mano se aflojó por primera vez en toda la mañana. Sentí que el peso de los últimos 10 años se aliviaba ligeramente, aunque la ira todavía ardía por debajo. La sala del tribunal comenzó a vaciarse, pero las verdaderas consecuencias apenas comenzaban. Los investigadores federales actuaron rápidamente una vez que la referencia llegó a su escritorio. Los agentes entrevistaron primero al abogado de Grace y le expusieron la evidencia del fraude y la posibilidad de inhabilitación si no cooperaba. Ante las graves consecuencias que esto implicaba, entregó correos electrónicos, borradores de documentos y grabaciones de reuniones en las que Grace había delineado el plan en detalle, presentándolo como necesario para proteger los intereses familiares de mi supuesto fracaso inminente. Surgió el panorama completo. Grace había orquestado todo, desde la fabricación de los viejos documentos del préstamo hasta la capacitación de los padres sobre sus funciones en la corte. Los fiscales construyeron un caso sólido de fraude de quiebra, perjurio e intento de interferencia con un contrato gubernamental. Las opciones de Grace se redujeron rápidamente. Su abogado negoció un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio y una sentencia más severa. Ella aceptó la libertad condicional, un registro permanente de delitos graves federales que la perseguiría de por vida, multas sustanciales que agotaron sus ahorros personales y órdenes de restitución. Lo más doloroso para ella fue que su padre revisó formalmente sus planes patrimoniales y los documentos de sucesión de la empresa, eliminándola de cualquier función ejecutiva o herencia significativa vinculada al negocio. El estatus de niño de oro se evaporó de la noche a la mañana. Las consecuencias se extendieron a la empresa familiar. La noticia del escándalo recorrió los estrechos círculos inmobiliarios de Utah. Grandes clientes,
Desarrolladores con proyectos turísticos pendientes solicitaron auditorías de sus asociaciones. Varios se retiraron por completo, alegando riesgos para su reputación. Los bancos endurecieron las líneas de crédito tras leer informes de prensa. Mi padre pasó meses intentando estabilizar las operaciones, pero el flujo de caja se vio afectado porque los acuerdos se estancaron. Durante el año siguiente, más socios se distanciaron. Una empresa conjunta clave en Park City colapsó cuando la otra parte invocó una cláusula de moralidad. Los ingresos cayeron drásticamente. Su padre envejeció visiblemente y trabajó más horas para salvar relaciones que le había llevado décadas construir. Finalmente, al no encontrar una vía de recuperación viable, aceptó una oferta de un competidor regional más grande y vendió la empresa a una fracción de su valoración anterior. El apellido Larson perdió su dominio en el desarrollo de las montañas. La madre envió una carta unos 8 meses después de la petición. Llegó escrito a mano en papel grueso, 12 páginas justificando sus acciones. Ella escribió sobre su preocupación por mi bienestar, su miedo de que el mundo tecnológico me arruinara y cómo Grace los había convencido de que la intervención era la única manera de traerme a casa. Frases como solo queríamos lo mejor y la familia debe permanecer unida en los momentos difíciles llenaron las páginas. Ninguna disculpa directa, solo pesar porque las cosas se hayan intensificado. Lo leí una vez y luego lo dejé de lado sin responder. El enfrentamiento final ocurrió en el pasillo del tribunal justo después de la confirmación de la sentencia. Mi familia se quedó cerca de un banco, hablando en voz baja. Grace parecía más pequeña y tenía la mirada baja. La madre agarró los pañuelos. El padre se quedó de pie con los hombros caídos. «Mia Sir con Christopher Mileto». Se giraron cuando me detuve a unos cuantos metros de distancia. «Señor Larson, señora Larson Grace». Los nombres formales quedaron en el aire. La madre se estremeció. Mi padre me miró a los ojos brevemente antes de apartar la mirada. Supongo que entienden el papel que cada uno jugó en esto, dije con calma. El fraude, las mentiras, el intento de destruir lo que construí. Papá empezó, Whitney. Fue sobre todo. Lo interrumpí. No. Grace lo lideró, pero tú la apoyaste. Elegiste creer que fracasaría antes que admitir que te equivocaste. Mamá susurró, pensábamos que te estábamos protegiendo. La protección no implica documentos falsificados en un tribunal federal. Mantuve mi voz firme. Las consecuencias que estás enfrentando ahora son solo tuyas. Grace finalmente habló, en voz baja. No pensé que llegaría tan lejos. Pero lo hizo. Y ya está. Me giré para irme, pero me detuve. No me vuelvas a contactar. No te pongas en contacto con Christopher ni con nadie relacionado con Summit Guard. Ya no somos familia en ningún sentido. Nadie nos siguió mientras nos alejábamos. Ese pasillo marcaba el final absoluto. No más invitaciones, no más cartas, no más pretensiones. Nos expandimos de manera constante después de que el caos en la sala del tribunal se desvaneció. Se abrieron nuevas oficinas en Denver y Boise para apoyar a los equipos de campo que implementan sensores en tierras federales más amplias. El personal aumentó a más de 200 personas, ingenieros, científicos de datos, expertos en políticas, todos atraídos por la misión de equilibrar la conservación con el acceso responsable. Se firmaron contratos de seguimiento con la BLM y otras agencias, por un total de miles de millones de dólares en periodos de varios años para la implementación a nivel nacional y el mantenimiento continuo. Christopher y yo diseñamos nuestra casa nosotros mismos, una casa moderna de estilo montañés situada en las colinas sobre Park City, con amplias ventanas que enmarcan los picos. Nos mudamos justo antes de que llegara Presley, una niña saludable con cabello oscuro y ojos curiosos. La vida se acomodó en un ritmo de reuniones de directorio, cenas familiares y tardes tranquilas, mirando las puestas de sol desde la terraza. A menudo sostenía a Presley en la habitación de mi bebé al anochecer, meciéndola suavemente mientras se quedaba dormida. La habitación olía a loción para bebés y a ropa recién lavada, y la luz suave se filtraba a través de las cortinas transparentes. Una noche, mientras ella agarraba mi dedo con una fuerza sorprendente, le susurré historias, no cuentos de hadas, sino verdades sobre cómo perseguir lo que importa. Intentarás cosas que te asustarán, le dije en voz baja. Y algunos dirán que es imposible o imprudente, pero quienes importan animarán cada paso, incluso los tropiezos. Ella arrulló, con los ojos medio cerrados. Pensé en las celebraciones del equipo después de cada contrato, cuando las noches largas se convertían en risas con pizza, colegas enviando mensajes de texto de felicitaciones a horas extrañas porque realmente les importaba. Esas fueron las personas que elegí para rodearnos. Nunca llegó ninguna palabra de los Larson.
sin tarjetas, sin llamadas, sin intentos de reconciliación. El silencio era completo y le di la bienvenida. Presley nunca conocería el peso de la aprobación condicional ni el dolor del favoritismo. Su mundo estaría lleno de estímulos para explorar, fallar y volver a intentarlo, respaldado por un apoyo inquebrantable. La coloqué en la cuna y observé cómo su pequeño pecho subía y bajaba. Esta niña crecería creyendo que sus ideas tenían valor simplemente porque eran suyas. Aprendería que la verdadera familia celebra los triunfos sin celos y se mantiene firme ante los reveses. Ese es el legado que construí, no con dinero antiguo ni con una posición heredada, sino con persistencia y la libertad de elegir quién pertenece a mi vida. El éxito no son solo contratos o titulares. Se trata de crear un entorno en el que la próxima generación comience más fuerte que tú. Intentaron demostrar que yo era el fracaso que siempre predijeron. En cambio, mostraron el costo de negarse a crecer. Mientras su mundo se encogía, el mío se expandía, demostrando que la determinación unida a la de personas que realmente te elevan siempre supera a las dudas.